Bien, hemos llegado al día jueves de la lección número 8, viendo al invisible, con un título que me encanta. Continúa siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Quizás la parte más difícil de ser cristiano es cuando estás en la situación más difícil de tu vida. ¿Por qué? Sencillamente porque del mismo modo que Cristo, que estuvo en el Getsemaní, dice el Espíritu y Profecía que Él no veía tras la oscuridad de lo que representaba el pecado o tras los portales de la muerte, no veía un halo de esperanza. Así que es un sentimiento humano sentir que Dios no está a nuestro lado, que Dios no está allí con nosotros. Pero es precisamente por el hecho de no poder ver a Dios. Antes de arrancar, quisiera que tengamos una oración. Padre Celestial, esta lección es importante para nuestras vidas porque quizás la parte más difícil de ser cristiano es el mismo hecho de que no podamos verte. Sin embargo, tú le dijiste a Tomás, bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Y nosotros queremos ser esos hijos que aunque no hayan visto, creímos en ti. Permite, Padre, que sinceramente nuestro corazón esté dispuesto a serte fiel aun cuando no podamos verte. Lo pedimos en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, imagínense Israel allí en Babilonia, siendo exiliados, Jerusalén siendo destruida, algunos otros llevados a Egipto. Es muy fácil decir, Dios no está con nosotros. Es muy fácil decir, Dios se olvidó de nosotros. Porque si Dios estuviera con nosotros, como dice el texto, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, se les olvidaba que había una deuda con la justicia delante de Dios. Y por causa de los padres de la generación de la época de Daniel y por causa de sus propios pecados durante aquella época, Dios tuvo que permitir que estas personas fuesen exiliadas. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios que permanecieron fieles a Dios aun cuando no pudieran verlo, fueron los que pudieron gozar de las promesas hechas por Dios a través de sus profetas como Jeremías. Hay otra historia interesante en la Biblia se encuentra en el libro de Esther, y esto es un dato interesante. Cuando se consultó para decidir cuáles serían los libros, cuáles en verdad eran libros canónicos de la Biblia, Esther fue uno de los seleccionados como no canónicos al principio, porque si tienes la curiosidad suficiente podrás investigar que en el libro de Esther no hay un solo pasaje donde se mencione a Dios. Sin embargo, el libro de Esther es una historia que demuestra cómo Dios intervino por la salvación de su pueblo. Y hasta el día de hoy puedes ver en el pueblo judío esa cultura que aparece en el libro de Esther. Evidentemente no tiene nada que ver con la cultura de antaño, pero lo que quiero decir es que permanece aún la cultura de la fiesta del Purim, que actualmente es una especie de carnaval judío. Sin embargo, en el pasado era una fiesta en la cual ellos se gozaban porque Dios había librado al pueblo. Quizás tú y yo hemos pasado por situaciones donde definitivamente podemos decir, a menos humanamente, que Dios no está en ningún lado, porque no lo podemos ver. Sin embargo, la invitación de su palabra es a seguir siendo fieles. ¿Por qué? Porque el Señor conoce todo, conoce nuestros corazones. Y aún así, es tan misericordioso que nos hace recordar de que Él no se ha olvidado de nosotros. Y allí la importancia del texto de este día, en que está en Isaías 40, 27 al 31. Y voy a atreverme a leer la versión del Reina Valera contemporánea, y me gusta mucho la forma como lo expresa aquí. Dice así: Tú, Jacob, en referencia a Israel, ¿por qué dices que tu camino está oculto para el Señor? ¿Por qué, Israel, alegas que Dios pasa por alto tu derecho? ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio.
No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Hay muchas historias en la Biblia y también fuera de la Biblia de grandes hombres que amaron a Dios de todo corazón y pareciese que sus vidas representan este texto bíblico al pie de la letra. Son águilas que corren y vuelan y no se cansan y caminan y no se fatigan. ¿Por qué? ¿Porque hay alguna virtud especial en ellos? ¿Porque son muy buenos y así Dios les responde? No, todo lo contrario. Porque ellos reconocen sus debilidades, reconocen sus dificultades, pero colocan en manos del Señor todas sus preocupaciones y ellos se encargan de mantenerse fieles a Dios y el Señor se encarga de resolver sus dificultades. Yo te invito a que aprendas a confiar en el Señor en medio de cualquier dificultad que estés enfrentando. Sea una tentación porque no tienes trabajo y tienes que hacerlo en el día de reposo, sea porque es una relación que estimas mucho pero sabes que al Señor no le agrada y piensas que el mundo se te va a acabar, sea por lo que sea, tenga la confianza de que el Señor te dará nuevas fuerzas en medio de todas las dificultades, como la lección que hablaba acerca de la resurrección de Jesús. Dios te va a dar poder para resucitar, para volver a tomar fuerzas, porque el Señor quiere que sus hijos se gocen en Él y tengan fuerzas donde hay fuerza inagotable. Y es en esa maravillosa fuente que es Cristo Jesús. Que el Señor pueda darte fortaleza para que tú te mantengas fiel, firme como la brújula al polo. Porque no importa lo que pase, hayan tormentas, estés en un desierto o no, tú te mantengas fiel al Señor. Y ese testimonio que sea el que des en favor del Señor, traiga mucho fruto, porque no verán a una persona que vive a la deriva del mundo, sino que verán en ti y en mí a alguien que lucha como viendo al invisible. Ese es mi deseo para ti y esperamos que nos acompañes en la lección número 9. Dios te bendiga.